Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Gracias a nuestro Dios por esta hermosa mañana que Dios nos da en este día. Gracias a nuestro Dios, ¿verdad?, que nos da la oportunidad, queridos hermanos, de estar un momento más, un día más, porque si algo es hermoso, queridos hermanos, es venir a Cristo. Si algo es hermoso es que tengamos la disponibilidad, queridos hermanos, de entregar nuestra vida a nuestro Señor y realmente, hermano, disponer de nuestro corazón, disponerlo y darle a nuestro Padre Celestial la gloria, la honra, realmente lo que Él se merece como nuestro Dios, hermano. Porque si algo es digno de alabanza, digno de adoración, digno que merece, hermano, nuestra vida, realmente tenemos que aprender a hacer algo. Tenemos que aprender a glorificar el nombre de nuestro Dios, queridos hermanos. Tenemos que aprender a acordarnos siempre de nuestro Señor Jesucristo. Acordémonos que a veces nos acostumbramos tanto a decir la palabra Dios, cuando tenemos que entender que tenemos que mencionar la palabra Jesús. Jesús está en el Padre está en el Hijo. Y eso basta como para entender que nadie llega al Padre si no es por medio del Hijo. Es para entender que a través del Hijo el Padre nos recibe. No es María, no es ningún santo los que interceden delante de Dios, porque María nunca ascendió al cielo. Ella está como cualquier mortal aquí en la tierra, descansando, esperando su tiempo. Pero, hermano, bíblicamente no hay ninguno que haya subido a los cielos, solo aquel que resucitó de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Ninguno. Porque al cielo, al reino de Dios, no entra carne ni sangre, ni entra inmundicia. Por lo tanto, no hay ningún hombre que haya entrado y estén, hermano, ya viviendo en la presencia de Dios. Sabemos que los que mueren en Cristo van con Él, están con Él. Pero alguien que haya resucitado para estar allá, hermano, como María, y estar intercediendo delante del Padre, eso es una blasfemia, es una mentira. No es bíblico. No, ni tampoco los católicos pueden demostrar de que María, hermano, subió a los cielos. Fue un dogma, es un escrito que ellos hicieron nada más para engañar a mucha gente. Sin embargo, damos gracias a Dios porque hoy muchos sacerdotes Dios los está tocando, queridos hermanos, para evidenciar, queridos hermanos, que están mintiendo. Pedimos a nuestro Padre Celestial que toque el corazón de estos sacerdotes católicos, que se les está abriendo la verdad y están entendiendo que están en el error. No se están revelando, están abriéndose el entendimiento, están abriéndose los ojos. Sabemos que muchos de los que eran genuinos en Dios se van a volver a las tinieblas, van a predicar en contra de Cristo, pero serán más los que entren que los que salgan. Por eso es importante entender de que mucha gente se va a convertir a Jesucristo, hermano, porque se les ha llegado el conocimiento de la verdad. ¿Y eso por qué sucede? Es porque están tratando de desmentir y se toparon con la verdad. Llegaron a entender que el punto principal del Evangelio es la palabra. No son las creencias, no son los ritos, no son las ceremonias. Hermano, es la palabra.
es la imitación realmente del Hijo de Dios. Es parecernos cada día más a Él. Por eso hay que enseñar a la gente, hermano, el propósito de Dios. ¿Cuál es realmente el propósito de Dios? El propósito de Él, hermano, es que cada día nos parezcamos más a Él. Realmente el propósito, o sea, realmente la salvación, ¿en qué consiste? Ciertamente, hermano, la salvación es el rescate de Dios, pero es el principio de un camino de transformación, en un camino de rectitud, en un camino de conductas, en un camino de comportamiento, en un camino de cambio de mente, de una transformación profunda en la mente, en el corazón y en las actitudes del hombre. Por eso es tan precioso cuando uno se sumerge en la palabra, se sumerge en el Espíritu de Dios. Hermano, ¿no estás puesto a pensar qué pasaría si tú tomaras en serio el Evangelio y te sumergieras en la oración y en la palabra, que Dios te revele la verdad? Que Dios te muestre, queridos hermanos, no solamente tu vida, sino que te pueda revelar la verdad de las Escrituras. Te vas a encontrar con algo tan precioso y tan sublime. Te vas a encontrar con la verdadera salvación. La verdadera salvación no es, queridos hermanos, no es confesar a Jesús como tu Salvador, sino que la verdadera salvación es ver a ese que confiesas con tu boca delante de ti. Entonces empezamos a trazar un camino de conocerlo, hasta encontrarlo, hasta poder realmente experimentar realmente un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Buscamos profundamente, lo buscamos a Él. Hay que enseñar que la salvación es una búsqueda. La salvación no es una creencia, no es un rito, no es una ceremonia. Que la salvación no es, queridos hermanos, vivir en una iglesia entre cuatro paredes. La salvación es una búsqueda. Todos los días experimentar, tener un encuentro, una satisfacción misma de que habramos hecho lo correcto. Por eso es importante, queridos hermanos, que nosotros vivamos, hermano, la vida de Cristo. Por eso es tan precioso buscarlo todos los días, tener un encuentro con el Rey, tener un encuentro con el Salvador, tener un encuentro en aquel que da la vida. En veces el hombre, hermano, vive en una manera tan distante del Dios creador, del Dios que salva, que el hombre se ha sumergido. Los hombres engañadores, perversos, han engañado al mundo entero y han ocultado el nombre de Jesucristo. Lo han ocultado para que el hombre, queridos hermanos, no experimente la salvación. Y eso es importante entender, que nosotros podamos vivir y experimentar, queridos hermanos, la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Es precioso, es maravilloso. Por eso tenemos que dejar, queridos hermanos, que nuestro Señor se manifieste en nuestras vidas. Se manifieste en nuestras vidas. Hoy quiero hablarles de algo que
el Señor puso en mi corazón en esta hermosa mañana. ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué es ser cristiano? Habrán dos tipos de cristianos. Los cristianos religiosos que practican una religión como el mormón, el catolicismo, los testigos. Muchas religiones se hacen llamar cristianos. Lo más interesante es que cristiano significa seguidor de Cristo. Pero ellos no siguen a Cristo. Los católicos dicen ser cristianos, pero ellos no siguen a Cristo. Realmente, hermanos, ellos siguen a María. Roma es María. Son marianos. No son cristianos porque cristianos significa los que siguen a Cristo. Los testigos no siguen a Cristo. Desechan a Cristo. No reconocen a Jesucristo como Salvador. Los adventistas, hermanos, no siguen a Cristo. Ellos predican a Allen White, su profeta. Los mormones dicen ser cristianos, pero en realidad dice que predican, son los santos de los últimos tiempos, y ellos predican a Moroni. En realidad, queridos hermanos, no mucho cristiano que en realidad defiende, por decir, los unicitarios, que niegan la Trinidad. No se dan cuenta que el Padre está en el Hijo, y dice la Escritura en el libro los libros de Juan, hermano, que en las epístolas de Juan, cuando habla, queridos hermanos, sobre quién es el mentiroso, dice 2:22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El Padre en el Hijo en el Padre. Qué tan delicado es negar el nombre de Jesucristo en lo que representa para el Padre. Cuidadito, porque sí hay que están negando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, como los testigos. Hay quienes niegan que Jesús está en el Padre está en el Hijo. Este es el anticristo, que empieza a negar, hermano, la voluntad de Dios en la vida de cristianos. Pero estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, de un gran desafío doctrinal. Un gran desafío de la fe de los cristianos. Por eso póngase muy abusado. Porque vamos a enfrentar, hermano, o estamos enfrentando un falso cristianismo, en el cual harán que señalen a los verdaderos. Dirán, pues es que todos son iguales, porque la gente generaliza. Que harán, hermano, que se blasfeme en contra de nuestro Dios y que se hable mal del bendito y precioso evangelio que Dios nos dio. Pero nosotros como cristianos, como verdaderos hijos de Dios, hermano, tenemos que demostrar que realmente somos verdaderos. No los verdaderos, sino somos verdaderos cristianos o verdaderos seguidores de Cristo. Al demostrar que nuestro Señor Jesucristo realmente vive en nosotros, está en nosotros y por nosotros. Pero los verdaderos cristianos, para poder demostrar que somos los verdaderos cristianos, hermano, tenemos que tomar una decisión. Una decisión, hermano, de llegar a parecernos a Él. Porque
Voy a repetirles, hay muchos cristianos, pero ninguno de ellos, hermanos, pues realmente siguen a Jesús. Profesan una religión, pero no profesan, queridos hermanos, a quién siguen. Tienen una postura contraria al bendito evangelio. Hoy tenemos un reto, queridos hermanos, sobre el cristianismo. ¿Qué es el verdadero cristianismo? ¿Quién es el verdadero cristiano? Nosotros tenemos que escudriñar nuestra vida. El cristianismo muchos no lo han entendido. Y a causa, queridos hermanos, de falsos pastores, de falsos ministros, han corrompido realmente la verdad de Dios, para que mucha gente, queridos hermanos, no se salve. No se salve en el sentido, hermano, de que practiquen una religión y no que practiquen la vida de Cristo. La diferencia entre el verdadero cristianismo evangélicos y los cristianos es muy grande, la diferencia, muy grande. Por eso voy a repetirle que el ser cristiano no es un acto de fe, sino es una imitación de Cristo. El cristianismo muchos no lo han entendido. ¿De qué se trata? Muchos han entendido que, perdón hermano, que siguen doctrinas de hombres, hermanos, que los llevaron a convertirse en religiones. Por eso mucha gente, hay muchas sectas en este tiempo. Siguen apareciendo cada vez más cristianos, o sea, con el nombre de cristianos. Como aquellos que crecieron, o sea, hablaron de aquellos que hicieron de creciendo en gracia, como aquellas iglesias, queridos hermanos, que son de ese falso apóstol llamado un tal Mesa, no sé qué, que dice ser la reencarnación, el ser Jesucristo. Se dicen ser cristianos y la gente corre a ellos, hermano. Corre a ellos. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo venga, los primeros que van a sentar y van a llamarlos a sacar cuentas van a ser a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros y todas aquellas pastoras también, a las que se dicen ser pastoras, las que se dicen ser apóstolas, a las que se dicen ser evangelistas, profetas, a todas también ellas las van a llamar. Y todo aquello que hayan sido mal enseñados, por eso hay una gran importancia que si el pastor o a todo aquel líder que no enseñó correctamente y perdió a las ovejas, se perdieron doctrinalmente, ellos no van a entrar. No van a entrar porque no predicaron la verdad. ¿Qué es la verdad? Hemos dicho muchas veces, hermanos, que la verdad es Jesucristo. Pero muchos van a ocultar la verdad, van a ocultar el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que la humanidad no se salve. Hay de aquel ministro que vayan a cambiar las leyes, las reglas de la salvación. Hay de aquel pastor que cambie las reglas de la santidad. Hay de aquel pastor que cambie las reglas del temor. Isaías lo dice: en vano me honran con su boca, porque su corazón está lejos de mí, pues dice enseñando como mandamientos, o temor a Dios. Dice cosas aprendidas de memoria. Les enseñaron a tener un temor humano, les enseñaron a tener miedo a Dios. Por eso, como aquellos que predican, hermano, que la mujer va a terminar en el infierno si usa pantalón, va a terminar en el infierno si usa, hermano, pinturas, si usa oro, si se pinta el pelo, van a terminar en el infierno. No, les metieron miedo, no un miedo reverente, sino un miedo, queridos hermanos, que ya no pueden tocar nada porque se van a ir a la condenación.
sabiendo o no sabiendo, queridos hermanos, lo que dice en Romanos 8, versículo 1, que los que están en Cristo, para los que están en Cristo, ninguna condenación hay. Hay corrección, sí, pero no condenación. Y solamente se aplica, queridos hermanos, dice aquellos para los que andan en la carne, pero no se aplica para los que están en el Espíritu. Qué importante es andar en el Espíritu. Siempre la definición de hijos de Dios, la definición de cristianismo, tiene un toque, un sello especial en la vida de aquel que es genuino y verdadero. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la cereza del pastel. El Espíritu Santo, queridos hermanos, es el toque de la aprobación, el toque del sello de aquel que es genuino, del que no lo es. Por eso bendito, a veces me dan ganas de aplaudir, hermano, aplaudir al Espíritu Santo. Me emociono nada más mencionar el nombre del Espíritu Santo porque es tan relevante, es tan especial ver al Espíritu, hermano, actuar. El mover del Espíritu Santo en la vida de mucha gente es precioso. Ver que alguien ande en el Espíritu de Dios, o ver cómo el Espíritu de Dios se derrama en alguien, cómo el Espíritu empieza a tocar el corazón, a cambiarle la mente, a cambiarle su vida. Eso es precioso. Por eso el cristianismo, el verdadero cristiano, debe de tener como toque, debe de tener como señal, debe de tener, queridos hermanos, como prueba delante de Dios de ser genuino, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no te lleva a negar a Jesús. El Espíritu Santo no te lleva a oponerte a Él. Y la gente dirá, pues es que yo no niego a Jesús. No, la misma Escritura dice que con sus hechos lo niegan. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Literalmente dirá la gente, yo profeso a Jesús, yo creo en Jesús, yo creo en el Padre, creo en el Hijo. Pero el Señor dice, con sus hechos lo niegan, siendo abominables, siendo rebeldes, dice, y reprobados en toda buena obra. Por eso hay mucha gente cristiana que estuvo en la iglesia, que está afuera, y aún dentro de la iglesia, queridos hermanos, viven negando a Jesucristo. El sello del Espíritu Santo no es una realidad. Con sus hechos están negando, hermano, la existencia de Jesús en sus vidas. Por eso es importante entender, hermano, la importancia de que nosotros necesitamos al Espíritu. Por eso cuando usted ve, 3 veces veo yo, y en el último se va a derramar el Espíritu Santo. El día que mi Señor Jesús fue bautizado, dice que se derramó, se apareció el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Vemos en el libro de Hechos, en Hechos 2, cuando Pedro y los apóstoles estaban orando, cuando vieron, dice hermano, que descendió el Espíritu, se derramó el Espíritu en ellos en formas de lengua. El tercer hecho sucedió cuando el Señor, hermano, empezó a derramar su Santo Espíritu. Vieron ellos cómo descendía el Espíritu Santo sobre los gentiles, que aquellos hombres que se convertían a Cristo. En el tiempo final, aunque todas esas cosas suceden todos los días, vemos, queridos hermanos, que hay una promesa que se derramará el Espíritu Santo para los últimos tiempos. Entonces profetizarán, entonces verán cómo Dios, hermano, empieza a dar palabra para el tiempo final. Por eso estamos viendo que el Espíritu Santo, si algo hay que mirar nosotros en la vida de un predicador, en la vida de un creyente, es el sello, la aprobación de Dios.
Hay que ver que el mensaje trae un sello, trae una aprobación, sí, llamado Espíritu Santo. Y dirán, bueno, es que está, ¿cuál es el sello del Espíritu Santo? Oh, hermano, el sello del Espíritu Santo, de aquello que es aprobado, el mensaje que es aprobado, es aquel que dice la misma Escritura, que le usa el hermano Timoteo, le dicen a Timoteo, procura presentarte delante de Dios como un obrero que no tiene de nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Para qué se usa la palabra, hermano? La palabra de Dios se usa para salvar. La palabra de Dios se usa para salvar. Y aunque ya seamos cristianos, aunque ya estemos en este camino, todavía Dios sigue salvando. Porque la Escritura dice, hermano, que habían diferentes tipos de salvación. La primera es la salvación de los problemas. Antes dice la gente, si es que Dios me rescató, me sanó, me libró de ser muerto, me libró de un accidente. Claro, esa es una salvación. La segunda salvación, hermano, es la salvación del acto de fe. Tercera salvación, hermano, es la salvación de las doctrinas. De las doctrinas. Cuarta salvación es la salvación del engaño y de la mentira. Pudiéramos estar hablando de las salvaciones, porque estamos viviendo el tiempo de engaños. Dios se sigue cubriéndonos todavía, protegiéndonos. Quinta, si que usted quiera llamarle, la salvación es de salir de este mundo. Sexta salvación. Sexta salvación es, hermano, cuando estemos delante del tribunal. Entonces Dios declare, ¿eres salvo o no fuiste salvo? Algunos los declararé, benditos de mi Padre, y al otro los declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aún estando en el tribunal de Dios será aprobada nuestra salvación. Imagínense cuántas salvaciones estamos brincando. Por eso no hay que estar tan seguro. Sabemos que somos de Cristo, sabemos que sí, pero es que importante, hermano, entender que tenemos como vida, tenemos que tener como sellos al Espíritu Santo. Porque cuando el hombre tiene el sello del Espíritu Santo, el Señor no le llama cristiano, le llama hijo de Dios. Hijo de Dios. Todo mundo, por eso Cristo no nos mandó, en ninguna palabra nos manda a ser cristiano. Pero sí nos manda a ser hijos de Dios. Las doctrinas humanas, las enseñanzas humanas, tenga mucho cuidado, hermano, pueden convertir a un hombre a un religioso. Por eso el Señor debatió con los sacerdotes, con los escribas, con los intérpretes de la ley, porque convertían a las personas, las convertían en religiosas, no los llenaban del bendito Espíritu Santo. El verdadero cristiano tiene que tener como sello el Espíritu Santo. Pero ellos fueron seducidos, mucha gente será seducida, haciéndose pasar por cristianos evangélicos, para que se hable mal del Evangelio, para que se hable mal del bendito, de la bendita palabra, para que se hable mal y se blasfeme en contra de nuestro Dios. ¿Qué significa cristiano? Cristiano significa, queridos hermanos, ungido. Significa ungidos. La palabra cristiano también significa Cristo. Lo que representa, hermano, que los cristianos, digamos así, en términos humanos, son pequeños Cristos. Los pequeños Cristos. Los pequeños ungidos. ¿A qué se refiere con eso? Claro, nunca estaremos por encima ni al nivel del verdadero ungido de Dios, del verdadero Cristo. Pero esto quiere decir, hermano, que pequeños Cristos, pequeños ungidos, lo que representa, hermano, lo que realmente significa, hermano, que somos imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Imitamos su fe,
imitamos su caminar, imitamos esa unción del conocimiento. Buscamos tener las características que el Padre lo revistió a su vida, llenándolo, hermano. Por eso la Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo, así como Moisés, eran poderosos. Dice en el libro de Hechos, hermano, cuando usted ve el libro de Hechos, dice que mi Señor Jesucristo era poderoso. Hermano, era poderoso, dice, en palabras, en fe y en obras. Eso era lo que Él era poderoso, queridos hermanos. Dice que como Dios ungió, dice que en Hechos 10, versículo 38, dice como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo usted estuvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vemos, hermanos, que él lo ungió, el Padre lo ungió, lo selló en su vida, como hijo de Dios, llenándolo del Espíritu Santo, y le dio el poder de la palabra. Mucha gente piensa que el tener el Espíritu Santo es para hacer milagros, es para hacer señales, sanidades. No. El que hace eso es la palabra. Por la palabra echaban demonios, por la palabra sanaban, por la palabra, hermano, quitaban dolencias, por la palabra. No dice por el Espíritu, dice por la palabra. Lo que representa, hermano, que el Espíritu Santo en los verdaderos hijos de Dios representaban que eran genuinos, encargados de llevar el propósito y la salvación a los demás. Aunque usted no lo crea, usted es un pequeño Cristo, un pequeño ungido. Un cristiano significa entonces, queridos hermanos, un imitador de Jesús, aquel que sigue sus pasos, aquel que su gran propósito era volverse siervos de los demás, entregar la vida por los demás. No como el musulmán, no como el católico, no como muchas religiones que lo que hacen es matar persiguiendo cristianos, matando cristianos, creyendo, estos son son fariseos, porque los fariseos mataban cristianos, su vida religiosa, creían, hermano, que estaban haciendo lo correcto, como el caso de Pablo, mataba cristianos, nada más esperaban que salieran al camino para matarlos. El verdadero cristiano no busca cristiano para matar. El verdadero cristiano muere por esos cristianos, defendiéndolos, ayudándolos, salvándolos. El verdadero cristiano da la vida por los demás, hermano, haciéndoles entender que hay que ser imitador de Cristo. Los verdaderos cristianos, queridos hermanos, tienen un comportamiento y un caminar similares a las de mi Señor Jesús. Cuando usted ve en 1 de Juan 2, versículo 6, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Mire, hermano, la palabra cristiano se menciona 3 veces, solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. ¿Por qué, hermano, hoy la palabra cristiano ha perdido su valor? Ha perdido el valor de lo que era. De hecho, la palabra cristiano fue puesto como una burla hacia los discípulos, genuinos discípulos de Jesús. La palabra cristiano significa discípulos. Por eso no todo cristiano es discípulo, ni todo discípulo es cristiano. Porque, queridos hermanos, hay creyentes, pero hay maduros. Gente, hermanos, que dice aquí que, hermano, que una de las cosas que ha pasado en estos últimos años, perdió el valor de la palabra discípulos a la palabra cristianos. ¿Verdad que esa palabra, soy un discípulo de Cristo, no se oye mucho como la palabra cristianos? ¿Por qué, queridos hermanos? ¿Por qué? Porque perdió valor en los últimos años.
Cristianos se enfocaron a personas, lo dijeron a manera de burlas, diciendo estos solamente son. Vean lo que dice en el libro de Hechos 11, desde el versículo 13. ¿Quién nos contó cómo habían visto en su casa un ángel y se puso en pie y dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro? Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Vean, hermano, que dice que entonces comencé a hablar, dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Perdón, creo que me pasé una. No, sí. Ese, el 13, el 14. Creo que sí. Dice, empecé a hablar y cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan: ciertamente Juan bautizó con agua, mas nosotros seremos bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién será quien que pudiera estorbar a Dios? Dice, hermano, en el versículo, vamos a adelantarnos un poquito. Vimos, hermanos, dice que esa gente, dice en el versículo 25, lo vamos a leer más al rato, dice, después fue Bernabé a buscar a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron, dice, allí todo un año en la iglesia, y enseñaron mucha gente a los discípulos, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero aquí sucedió algo tremendo, que estos le llamaban así porque ahí estaban griegos, habían gente, hermano, que se burlaron de Jesús. Dijeron: estos son unos religiosos. Son unos gente que adora a un tal Jesús. Son gente que anda ahí como los mormones molestando las casas. Pero ellos andaban, hermanos, ellos entendieron que el cristianismo, ser verdaderamente cristianos, es andar como él anduvo. Es importante entender que ellos enviaron hombres a Jope. Pero hay gente, hermano, carentes, como se perdió el valor. Por eso nunca pierda el valor que usted no es cristiano, es un hijo de Dios, es un discípulo de Cristo. Es más poderoso la palabra discípulo, es más poderoso la palabra hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios, tú eres un serviente de Cristo, tú eres una que le sirve a Cristo, eso es poderoso. Por eso Jesús dijo: no donde están los cristianos, donde esté yo, ahí estarán los cristianos. No dijo eso. Él mencionó algo, y él es muy enfático al mencionar, queridos hermanos, realmente los propósitos divinos. Él dijo algo. Dijo, hermano, en Juan 12, versículos 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre también le honrará. Entonces él mencionó sus servidores. No mencionó, si donde yo estuviera ahí estarán los cristianos. No mencionó eso. Mencionó, queridos hermanos, a los servidores. Por eso es importante entender que tú eres un servidor, una servidora de Dios. No eres un seguidor, eres un discípulo, porque un discípulo es aquel que le sirve. Un discípulo es aquel que imita, que lo imita a él. Por eso cuando la gente se queda con eso de la palabra que soy cristiano, se vuelve religioso y empieza a caer en el yo. En el yo hago esto. Por eso los religiosos tenían como costumbres en su lengua decir: yo diezmo, yo ofrendo, yo alabo, yo voy a la iglesia, yo leo, yo oro, yo, esa palabra, yo. Pero el verdadero discípulo no dice yo, sino que dice: yo hago. El Señor dijo: practiquen, pongan en práctica la palabra.
pongan en práctica todo. Entonces nosotros no decimos yo hago por mi propia voluntad. Por eso el Señor dijo que hay quienes vienen buscando su propia voluntad, porque dice que el que haga las cosas bajo su propia voluntad, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, oh hermano, dice que el Padre lo recibe. El Padre lo recibe. ¿Cuántos quieren recibir? ¿Verá que está mal? Nosotros tenemos que decir, Señor, recíbeme en tu presencia. Porque el que nos va a recibir en el tiempo final va a ser Él. Dice que Él va a estar parado en la puerta recibiendo. Dice que a algunos se les va a abrir. Ancha y espaciosa será la entrada. Una versión dice que estará Él parado dándoles la bienvenida. Imagínense, hermano, encontrarse a Jesucristo un día y que Él esté parado dándote la bienvenida. Oh, eso va a ser maravilloso en el reino de los cielos. Venir benditos de mi Padre. El reino preparado para vosotros te estaba esperando, hijo, te estaba esperando, hija. Porque tú me serviste en la tierra, porque tú me seguiste en la tierra, porque tú me obedeciste en la tierra, porque tú seguiste mis pasos en la tierra, porque tú hiciste lo que yo te pedí. Eso va a ser tremendamente precioso. ¿Vale la pena ser un discípulo de Cristo? Vale la pena. Vale la pena, hermano, servir a Cristo en este tiempo. Vale la pena. Porque al final debe de suceder lo que tanto un cristiano debe de anhelar y desear: conocerlo a Él. Pero ve interesante, hermano, porque el cristianismo, como se ha distorsionado, ha perdido el valor realmente de lo que es la palabra discípulo. Los cristianos, el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, hermano, tiene como tener como sello el Espíritu Santo. Lo que realmente aprueba un cristiano genuino, un cristiano evangélico, no es una religión, no es una iglesia, no es una denominación, ni está tan siquiera en una cobertura. Lo que realmente evidencia, hermano, realmente evidencia un verdadero hijo de Dios es el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo aprueba lo que decimos, aprueba lo que enseñamos, aprueba lo que hacemos. Por eso, porque aprueba el comportamiento de Jesús, aprueba las palabras de Jesús, Él las conoce bien. Por eso dice en el libro de Hechos que cuando dice, mira, hermano, el verdadero mensaje del verdadero Espíritu Santo, el verdadero mensaje de nuestro Dios en este tiempo es, dice, ¿quién nos contó cómo habían visto un ángel que se había puesto en pie? Le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuál es el problema hoy del cristiano? El cristiano no quiere escuchar hoy palabras de salvación. No quiere que se les prediquen palabras de que serás salvo tú y toda tu casa. Entendiendo, hermano, que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo estará siempre enfocado. Siempre estará enfocado en serás salvo tú y toda tu casa. Por eso Cristo está llamando a la salvación. El mensaje del último tiempo no es el anticristo, ni lo que piensan, ni lo que van a hacer. Hermano, aunque yo creo que hay 3 tipos de mensajes. El mensaje, siempre lo he dicho, el mensaje del último tiempo ¿de quién? Porque hay 3 tiempos, o sea, 3 tiempos del último tiempo. El tiempo del último tiempo de la iglesia que va a ser arrebatada. Por lo tanto, el mensaje del anticristo no es para la iglesia que va a ser arrebatada, porque ella no va a estar ahí. El mensaje para los gentiles, que va a ser el del anticristo. El mensaje, queridos hermanos, en la gran tribulación, que va a ser para Israel. Ese va a ser el mensaje del otro último tiempo para Israel, el mensaje del último tiempo para los gentiles y el mensaje del último tiempo, queridos hermanos, para la iglesia que será arrebatada.
Por lo tanto, estoy seguro que a mí no me mandaron a hablar ni el mensaje para los gentiles, ni el mensaje de la gran tribulación, queridos hermanos, porque la iglesia tiene que irse antes de que eso suceda. Tenemos que tener un conocimiento de lo que va a pasar en todos esos tiempos, sí, pero tenemos más tener conocimiento de cómo nos vamos a ir con Jesús. Por eso el mensaje de hoy de nuestro Padre Celestial, el mensaje del Espíritu Santo está enfocado hacia la familia. Serás salvo tú y toda tu casa. Pero aquí dice algo interesante, que hoy en día se ha perdido también este valor. Se ha perdido el mensaje de la salvación familiar. A la gente, hermano, lo que menos quiere escuchar es un mensaje de salvación. No quieren escuchar el mensaje de que serás salvo tú y toda tu familia. No preguntan ni tan siquiera. Hoy la gente no pregunta, ¿cómo seré salvo yo? ¿Cómo serán salvos mis hijos? No preguntan, porque quieren escuchar mensajes que les endulcen el oído. Mensajes de satisfacción, pero un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, lo primero que va a preguntar, ¿cómo soy salvo? Ya les dije que existen diferentes tipos de salvación. ¿Quieres ser salvo de tus problemas? Estás antes de la salvación. ¿Por qué, hermano? Usted lo puede ver en el libro de Éxodo, si usted quiere saber de esa salvación. Por eso, ¿de qué nos salvó primero Dios? Hermano, fue del mundo, de los problemas del mundo, de las enfermedades del mundo, de las dificultades del mundo. Porque, ¿cuál es el primer pecado? ¿De qué pecado estamos hablando? La Escritura dice que antes estábamos sin Dios, sin el Cristo, sin el Espíritu. Estábamos sin las promesas, estábamos sin la fe. No teníamos a Dios, no teníamos al Padre, no teníamos al Hijo. No teníamos nosotros el Espíritu Santo, no teníamos nosotros ni el reino, ni la Biblia, no le teníamos nada. Ese es el pecado número 1. Estábamos sin Él. Y como estábamos sin Él, estábamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado no es que Dios me sacó del alcoholismo, de la droga. No, eso eran los frutos, eran los hechos por no tenerlo a Él. Pero cuando usted ve, por eso vemos que en el libro de Éxodo 2, cuando saca Dios al pueblo de Israel, lo sacó porque se acordó que eran hijos de Dios. No porque tenían problemas, sino que ellos empezaron a decir, Padre, Padre. Por eso dice que Dios hoy nos entrega el Espíritu de su Hijo, en el cual nosotros podemos gritar, podemos clamar, podemos gemir, podamos orar y podamos decir, Abba Padre, querido Padre. ¿Cómo podemos, cuando el Señor los discípulos le piden a mi Señor, enséñanos a orar? Entonces su primer lenguaje fue, Padre. Pidan como hijos de Dios. Por eso dice Éxodo 3, versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios al clamor de ellos con motivo de la servidumbre. Pero ellos, esa palabra gemir no significa oración, significa que ellos se quejaban de todos los que le pasaban. Siempre se quejaban de que estaban enfermos, que tenían problemas en el trabajo, que tenían escasez, que tenían muchas dificultades en su vida. Se quejaban, a pesar de que decían somos hijos de Dios, dice que ellos se quejaban a causa de las cosas que le pasaban todos los días. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y midió Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Luego dice, y oyó Dios el gemido. Vuelve a aparecer también la palabra gemido, pero aquí la palabra gemido aparece en el sentido como el gemido del Espíritu Santo. Ya no un gemido de clamor, de decir ayúdame, sino de pedir perdón. Pidieron perdón y reconocieron que se habían equivocado. Primero clamaban que se les quitaran los problemas y luego clamaron
pidiendo que necesitaban a Dios en su vida. ¿De qué Dios los salvó? Los salvó, les quitó primeramente sus problemas, les quitó y luego los salvó. Los trajo. Por eso le digo que la salvación de haberlos sacado de Egipto, su salvación no estaba ahí. Su salvación era que entraran a Canaán, entraran al reino de los cielos. Pero ¿cuánta gente no quedó tendida en el desierto? No llegaron a su fin. Porque no entendieron que la segunda salvación era venir a Cristo. La segunda salvación. Por eso, hermano, hoy la gente escuchar un mensaje de salvación y tú y tu familia no es motivo. Por eso nosotros, aún los propios cristianos, ahora la gente, hermano, debe escuchar que el mensaje que Dios está hablando hoy es: serás salvo tú y toda tu casa, serás salvo tú y toda tu casa. Pero es un mensaje reprobable, porque no piden ser enseñados en la salvación, no piden ser enseñados sin instruir en su alma. La Escritura nos enseña que no solamente, hermano, es en el nombre de Jesús, sino que mantener la salvación se tiene que mantener y se tiene que cuidar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermano, cuando sucede el arrebatamiento. La salvación es un duro trabajo en la lucha contra el mundo, contra los hombres corruptos de entendimiento, contra las doctrinas que dice ser pastoras, apóstoles, líderes, pero en realidad son unos neófitos usados por el Satanás, usados por el diablo, que aprendieron hermano, a enseñar la Biblia. Un verdadero cristiano no enseña la Biblia. Ellos enseñaron Biblia, pero un verdadero cristiano no enseña Biblia. No enseña Biblia. El verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, para ser salvo, necesita enseñar el autor y consumador de la fe. Hebreos 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Un verdadero discípulo no enseña Biblia, enseña el autor y consumador de la fe para ser salvos. Juan 5:45, no penséis que yo he venido a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, y Moisés es quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creerás a mis palabras? Los discípulos no predicaban la Biblia, no predicaban versículos, predicaban el autor y consumador, para que fueran salvos las familias. Dice que ellos, ahí mismo en el libro de Juan 1:47, dice que cuando Felipe se acercó a Natanael, le dijo: hemos hallado de aquel que está escrito, de aquel que escribió Moisés, dice, hemos hallado a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hemos hallado en los libros de los salmos, en los libros de los profetas, los que se escribió Moisés, hemos hallado de aquel que ellos escribieron. Entonces un discípulo, un verdadero cristiano discípulo, encontró a Jesús por las Escrituras. La única manera que puedes tener un encuentro con Jesús y puedes identificar quién es el verdadero Jesús es que sigas sus pisadas. Un día esas pisadas tendrán un final. ¿Hacia dónde nos dirigen esas pisadas? Hermano, hermano, si vieras esas pisadas que van camino a tu casa, hermano. ¿Te acuerda usted de Zaqueo? Zaqueo, baja ya, porque hoy voy a entrar a tu casa. La salvación había llegado en la casa de Zaqueo, pero hermano, los pies del Señor, imagina, sigas los pies del Señor y ves que sus pies van camino a tu casa, a salvar a tu familia. Que van camino a tu casa, hermano, a buscar a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu familia. Baja ya, le dicen a Zaqueo.
Por eso el Señor, hermano, hoy va camino hacia dónde. El evangelio hacia dónde va, hacia las casas. Porque lo más relevante en este camino no es la prosperidad, no es que te vaya bien. El evangelio reveló quién era el verdadero Jesús. Y cuando vieron a Jesús, ¿hasta dónde vieron que caminaba Jesús? A los discípulos les sorprendió que mi Señor Jesús no caminaba hacia las iglesias, caminaba hacia las casas. Por eso, hermano, ayúdenos a predicar. Que el evangelio vaya hacia las casas. Ellos no encontraron, ellos no predicaban, los discípulos no predicaban Biblia. Predicaban al que habían encontrado a través de las Escrituras. Y entonces se expusieron, hermano, y entendieron qué es la salvación. Por eso la gente que está predicando muchas cosas ahí, medias extrañas, pero no predica la salvación, hermano, porque Jesús, hermano, realmente está salvando gente. Por eso no nos va a salvar el conocimiento de quién es el anticristo. No nos va a salvar. Los están engañando. Todos tienen una carrera contra eso, a ver quién es el anticristo. Se están anticipando. Yo creo, hermano, que con todo mi corazón que los van a engañar. Porque la misma escritura dice que el anticristo a la semana y media, entonces se quitará la máscara. Entonces quiere decir que ni Israel ni el mundo sabrá quién es el anticristo. Entonces se darán cuenta que es el anticristo. Tendrán estipulaciones, pero no sabrán hasta que Él se quite la máscara. Los van a engañar. Mientras que sigan predicando un mensaje y no el arrebatamiento, porque no se les reveló. A lo mejor son predicadores de la gran tribulación, hermano. A lo mejor son predicadores que van a estar en la ira de Dios. Yo creo que nosotros no vamos a estar ahí. La iglesia no fue llamada para estar en el día de la ira, no fue llamada para estar en el día de la gran tribulación, y muchos ni tan siquiera en la persecución. ¿Hacia dónde se dirige el mensaje hoy? Hacia tu casa. Yo creo firmemente que Jesús está caminando a las casas, hermano. Está caminando a las casas, llevando. Por eso, si tú eres un verdadero discípulo de Dios, una verdadera sierva de Dios, un verdadero cristiano de Dios, siga el camino de la salvación. Sigue el mensaje de la salvación. Un verdadero cristiano sigue el mensaje de la salvación de su casa. Ese es un verdadero cristiano. Es porque es portador del mensaje de salvación del autor y consumador de la fe. Dice, yo no encontré, a mí me reveló, la Biblia me reveló. Sí, porque ahí encontré las pisadas de Jesús. Y cuando usted ve las pisadas de Jesús aquí en las Escrituras, se dio cuenta de que se dirigía a su casa. Y esto es precioso. Que hoy lo que la gente quiere escuchar muchas cosas, pero no quieren escuchar que Jesús se dirige a sus casas. Lo que vas a encontrar en las Escrituras es hacia dónde está caminando Jesús. Te vas a encontrar, hermano, literalmente te vas a encontrar que quiere la salvación tuya y la salvación de todos los de tu casa. Por eso es hermoso de ver que dice que veían cómo la gloria, el bendito Espíritu se derramaba en su familia, veían cómo Dios estaba haciendo maravillas. Qué hermoso es poder ver el trabajo de Jesús, el trabajo del Espíritu Santo obrando realmente en la vida de tu familia. ¿Por qué tienes que creer en los verdaderos cristianos? Porque son portadores de vida, son portadores de salvación, no de mensajes de prosperidad, no de mensajes de satisfacción personal, sino un mensaje de salvación. Un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, un verdadero discípulo de Dios, vio que la salvación iba a su casa. Y son aquellos que encontraron en las Escrituras
encontraron el autor y consumador de la fe. A mí me emociona, hermano, de verdad contigo, porque estos no vivían el yo hago. No te conviertas en religioso. El que yo diezmo, yo hago esto. No, hermano, conviértete en un hombre que sigue los pasos de Jesús. Estoy segurísimo que a cada cristiano, imagínate encontrar a Jesús en tu casa. Imagínate encontrar a Jesús en tu casa. Jesús iba en casa de los discípulos, hermano. Jesús iba en casa de los discípulos, de aquellos que lo encontraron. Aquellos que encontraron y le dan gracias a Dios. Por eso levanta tu mano en esta mañana y dile: gracias, Señor, por darme salvación. Gracias, Señor, por la salvación de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. Dale gracias a Dios por la salvación. Dale gracias a Dios por el perdón. Pero toda tu vida, créame que toda tu vida es dirigida en salvación, en salvación. De salvación en salvación. Todos los días, Dios, cuando tú, vuelvo a repetirle, cuando tú sigues los pasos de Jesús, te vas a encontrar que iban a tu casa. Los discípulos, cuando se derramó el Espíritu Santo, aquellos gentiles, aquel centurión, hermano, lo que menos comprendió que esos apóstoles iban a su casa. Usted ve ese centurión, hermano, y todos aquellos gentes se sorprendían cada vez que le preguntaba si habían recibido a Jesús. Algunos decían no. Le preguntaban, ¿habían recibido al Espíritu Santo? Decían no. Entonces dijeron, hemos llegado. Llegaban a los discípulos y llegaban a las casas, tocaban. ¿Ya lo tienes al Señor? No. Los habían convertido en religiosos, aquellos que abren las Escrituras, pero no pudieron encontrar a Jesús en ellas. Pero a todo aquel que encuentra a Jesús en las Escrituras, créame que van por tu familia. Crean, hermano, que van por tu familia. ¡Qué hermoso! Que toda la bendita y preciosa palabra se dirige a ti y a toda tu casa. Por eso ven a Cristo, hermano. Ábrele las puertas a Cristo. Ábrele las puertas a la razón, a la verdad. Practica la verdad. Ven a los pies del Señor, hermano, y entrega tu vida en esta mañana. Entrega la vida de tu casa. Dile, Señor, ven a mi casa, Señor. Bendice mi casa. Bendícenos con tu palabra. Bendícenos con tu espíritu. Bendícenos. Por eso el cristiano, lo único que espera, dice que es, ya con esto termino, envía hombres a Jope y vinieron a Simón y el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te abrirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Señor, envía palabra de salvación a mi casa. Envía palabra de salvación que debes de escuchar todos los días. Palabra de salvación. ¿Qué debes escuchar todos los días? Palabra de salvación tuya y la de tu familia. Ese es el mensaje de hoy por el Espíritu Santo. Un mensaje que hablará palabras de salvación tú y toda tu casa. Por eso recibe la palabra. Cuando tú recibes la palabra, oh hermano, estás metiendo salvación a tu familia. Hoy la gente no pide una palabra de salvación, vive una palabra de satisfacción personal. Pero qué precioso que cuando tú estás leyendo, Señor, siempre digas, Señor, ven a mi casa. Ven a mi casa. Ven a mi casa, quédate. No quiero que me visites, quiero que te quedes en mi casa. Quiero que sea salvo mi familia. Te pedimos que venga a nuestra casa, Señor. Venga a nuestra casa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Ven a nuestra casa. Que mis hijos sean salvos. Mi familia sea salva. Ven a mi casa, Señor. Mi esposa sea salva, mi esposo sea salvo. Ven a mi casa, Señor. Queremos recibir a Cristo, queremos recibir al Espíritu Santo. Queremos ser esta casa. Quiero que mi casa y yo seamos salvos. Queremos recibirte a ti, mi Señor. Esa es la palabra. En Dios envió palabras que salvaran, que lo salvaran. Por eso, Señor,
Envía todos los días un mensaje que me salve a mí y salve a mi familia. Y de ahí va el mensaje, porque Jesús ya está caminando en las calles para ir a tu casa. Encontraron a Jesús, los discípulos encontraron a Jesús y siguieron sus pisadas y se dieron cuenta que se dirigía a sus casas. Que Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias por su tiempo. Créeme que cuando usted recibe la palabra de salvación es porque va a tu casa. Es porque va a tu casa. Así está actuando el caminar de nuestro Señor todos los días. Que Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Padre bendito, ven a mi casa. Ven a mi casa. Dile, Señor, ven a mi casa. Ven a mi casa. ¿Cuándo viene? Cuando tú recibes y estás esperando una palabra de salvación para ti y los de tu casa. Entonces, ahí va el Señor, hermano. Cuídate, Dios te guarde. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con la ayuda de nuestro Dios, con una palabra de vida para tu vida. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe. Arrepiéntete, vuelve a Cristo, vuelve a la iglesia, reconcíliate con el Señor. Hermano, y muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, denle like a la página para que le lleguen las notificaciones, porque estamos llevando mensajes de salvación de tú y toda tu casa. Bendiciones, que es la palabra que Jesús está enviando todos los días, porque es mensaje del tiempo final de la iglesia, no de los otros finales. Dios te guarde, Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Saludos a todos los que estuvieron en esta mañana. Con todo mi corazón les mando un saludo, un abrazo y nos vemos mañana. Bendiciones a todos.